Seguimos charlando de coronavirus, COVID-19, aislamiento, pandemia, pero es la información que necesitamos para seguir cuidándonos. En este caso, charlamos vía Zoom también con el doctor Carlos Cuarín, jefe de Zona Sanitaria 2, contándonos la situación de Zapala, la situación de nuestro hospital, y sigue haciendo hincapié en cómo cuidarnos. Lo escuchamos. Estamos en contacto vía Zoom con el doctor Carlos Cuarín, jefe de Zona Sanitaria 2, para charlar sobre la situación que estamos pasando hoy en nuestra ciudad, cómo está el sistema sanitario, ya que, bueno, teniendo en cuenta que estamos pasando los 400 casos ya. Doctor, muy buenos días y muchísimas gracias por recibirnos. Muy buen día a ustedes y a toda su audiencia. Bien, doctor, comentarnos principalmente cómo está la situación en nuestra ciudad, a qué se debe que hemos tenido picos tan altos estos últimos días de casos, 65, si mal no recuerdo, en el día de ayer, otro tanto antes de ayer, comentarnos sobre esta situación. Sí, a ver, a partir de, convengamos que comenzamos a tener casos importantes hace ya más de un mes y medio aproximadamente, cuando comenzó a subir la curva. Y luego, obviamente, una vez que se dan casos con determinadas características, se origina la circulación viral comunitaria. A partir de ahí, bueno, hay otras estrategias, se comienza a trabajar con otras estrategias y eventualmente esas otras estrategias hacen que se pueda justamente testear más o inclusive, como está el famoso programa Detectar, justamente testear y detectar, hacer más controles, y eso muchas veces origina, más allá de la propia, origina más casos positivos, más allá de la propia ola expansiva, para que nos entendamos, de la pandemia, que como sabemos comenzó en el gran conglomerado de Neuquén, de la confluencia, y luego vino hacia Cutralcó Plaza, Zapala, y hasta inclusive ahora estamos notando hacia el interior de la zona sanitaria 2. Entonces, a medida que evolucionan las etapas epidemiológicas o los estatus epidemiológicos, se hacen diferentes estrategias. Entonces, notamos que van surgiendo más casos, se cambian las estrategias y eventualmente eso hace, por el lógico aumento de los casos, pero también como se testea, se busca más activamente, se originan más casos. Entonces, eso claramente, y más allá de la circulación viral comunitaria, que también por lógica y naturalmente origina más casos nuevos en forma diaria, digamos, que es lo que claramente preocupa, digamos, al día de hoy. Bien, hablar de la situación del hospital, ¿estamos colapsados, no estamos colapsados? ¿Hay respiradores, no hay respiradores? Es lo que nos va preguntando la gente, perdón, y va surgiendo esta duda. ¿Qué pasa cuando yo llego al hospital? ¿Cómo está la situación allí? Ese está al límite, hay respirador, todavía hay, pero convengamos que el margen es cada vez más escaso. Por eso, insisto, digamos, colapsado no, hay camas de clínica, menos, pero hay de terapia, pero estamos jugando muy al filo del límite. De hecho, a veces hay más, a veces menos, digo, a veces será 99%, a veces será 100% transitoriamente, pero lamentablemente cuando estamos al 100% un rato, cuando caemos al 99 o al 98%, para que nos entendamos, lamentablemente es porque el paciente fallece. Entonces, digo, es importante que insistamos justamente en las medidas de prevención. Lo único que nos va a hacer que no colapsemos, como ha pasado prácticamente en todo el mundo o en muchos lugares del mundo,
y pasó en otras provincias y en otros países de Sudamérica, es justamente lo que tenemos, las armas, las estrategias que tenemos es acentuar las medidas de prevención. No queda otra, digamos, pero al día de hoy hay todavía se está al límite, pero hay un pequeño margen todavía. Tenemos que tratar de no llegar al hospital, esa es la realidad, y esto lo logramos mediante la prevención. Tenemos que tratar de no contagiarnos. Lamentablemente, una vez que nos contagiemos, corremos claramente el riesgo. Recordemos que ante el contagio sabemos que los que corren más riesgo son mayores de edad y los que tienen otra enfermedad, para no hablar muy técnicamente, los que tienen otra enfermedad en curso ya previamente, digamos, lo que habitualmente llamamos comorbilidades o factores de riesgo, digamos, como para poder enfermar más gravemente. Pero lamentablemente se está viendo algunos otros pacientes de no adultos mayores, en edad media, sin demasiados factores de riesgo, al menos conocidos, que están entrando a clínica y a terapia, inclusive con una neumonía que va requiriendo la asistencia inicialmente del oxígeno, luego será de alguna otra medicación. Entonces digo, justamente las medidas son apuntadas a no contagiarnos, y ahí donde tenemos que apuntar, a no contagiarnos, más estratégicamente a cuáles son los focos habituales de contagio, que son básicamente, sabemos, las reuniones sociales y el compartir cosas, que es lo que no hay que hacer, el uso del tapabocas y el distanciamiento. Siguen siendo la mejor vacuna hoy por hoy. Sigue siendo la mejor vacuna, la mejor prevención, justamente. La vacuna es una prevención. Y traspolándolo, digamos, a esto, es lo mejor que tenemos. Son medidas sencillas. De una vez por todas tenemos que entender que las tenemos que cumplimentar. Y un error que estoy notando yo y que muchos, no yo porque sino que lo estamos notando, es que actualmente la gente piensa que porque el que está al lado no tiene ningún tipo de signo ni síntoma, no tiene nada, no puede estar contagiando. Y esto ya no es así. Tenemos que pensar claramente que el que está al lado nuestro, en la calle, en el trabajo, y hasta inclusive en el hogar, pero bueno, en el hogar no nos queda otra que ser convivientes, pero pensar que está en la calle, que está en la cola de cajero, el que está en el supermercado, el que está trabajando conmigo, puede ser claramente un positivo que está contagiando si no mantenemos las medidas de prevención, si no mantenemos la distancia, si no usamos adecuadamente el tapabocas, si no nos lavamos las manos, agua y jabón, alcohol en gel, eventualmente alcohol líquido, con mucha frecuencia, no compartimos nada, no hay problema, puede ser un positivo, pero si tengo eso, la distancia, el barbijo, el lavado de manos, no pasa nada. No me voy a contagiar. Ahora, cuando atenúo, o me olvido, o no hago efectiva una de esas medidas, por supuesto que corro el riesgo de contagiar. Bien, una duda que nos surge es la forma en que, hay un caso positivo en el amigo de un amigo, ¿cómo es el nexo epidemiológico para que yo llegue a aislarme? ¿Qué contacto tengo que tener para que yo decir, me tengo que aislar o o de salud me tienen que avisar, me avisan de que debo aislarme? Cuando, se aísla el paciente que es considerado sospechoso porque tiene signos y síntomas compatibles, acorde a qué signos y síntomas y cuándo comenzó, es el paciente sospechoso y se hace diferentes métodos de diagnóstico al día de hoy. Luego están los contactos estrechos de ese paciente que tiene signos y síntomas compatibles, por lo tanto es sospechoso hasta que se confirme o descarte, y ese se tiene que aislar, digamos, ese paciente o esa persona que es paciente ya sospechoso, y las personas que son contactos que se define básica y elementalmente porque
no se mantuvo las medidas de prevención, que son básicamente las que dijimos. No haber mantenido la distancia, no haber usado el mecanismo de protección, el tapaboca bien usado, ¿sí? Y haber estado al menos 15 minutos en contacto o en diálogo, ¿sí? Bien. Si alguna de esas 3 medidas no se cumplieron, es definido como contacto estrecho, lamentablemente, y se debe aislar justamente para que cortar la cadena de contagios. Está Se claro, digamos, que aísla, nos tenemos que aislar con el grupo familiar. bien, se aísla hasta tanto se dé positivo, se haga el hisopado, ¿no? La persona esta que tiene los síntomas o que ha estado en contacto estrecho. Sí, al día de hoy tenemos, si ingresa o se evalúa a una persona que pasa a ser paciente sospechoso, digamos, porque tiene signos y síntomas compatibles, se le puede hacer, si comenzó, por ejemplo, hace menos de 5 días, se hace un test rápido, si da positivo, ya es positivo y es diagnóstico, ¿sí? Entonces, ese pasa a ser un positivo y el resto de los contactos estrechos, según qué tipo de contactos, son contactos estrechos, pero según qué tipo de actividad y si tienen o no signos y síntomas, pueden ir al hisopado también o al aislamiento por confirmación directa de nexo clínico epidemiológico. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo hoy comienzo con signos y síntomas, mañana voy, consulto, me hisopan, se hace el test rápido, me da positivo, paso a ser positivo, ¿sí? Uh-huh. Yo, al día de hoy, lo único que tengo como contacto estrecho es mi familia, y lo digo con mucha tranquilidad. Lo único que tengo como contacto estrecho es mi familia. Mi familia pasa a ser contacto estrecho por lógica. No tengo más que eso. Si alguno de mi familia es esencial, se hisopa dentro de X días si está asintomático. Ahora, si uno de mis contactos estrechos, insisto, en este caso solamente mi familia, hasta ahora, porque mantenemos las medidas de prevención, comienza con signos y síntomas, ya no es necesario hisoparlo. Se lo considera positivo. Clínico epidemiológico. Se lo considera positivo, exactamente. De ahí Bien. está la definición, digamos, de confirmado por nexo clínico epidemiológico. Clínico porque tengo signos y síntomas y epidemiológico por el nexo, por la epidemiología. Hablábamos recién del hisopado rápido. ¿Se podrá hacer un balance corto y pequeño sobre el plan detectar que se está llevando a cabo aquí en nuestra ciudad? ¿Ha sido positivo esto? Sí, absolutamente. La verdad que tiene cosas positivas como el testeo, justamente que es, como lo dice el plan del programa, detectar, justamente es la búsqueda más activa de los casos que son oligosintomáticos o tienen muy pocos signos y síntomas, o los tienen y por alguna u otra razón, por desconsiderar o atenuar o no considerar o no tener en cuenta la patología, porque hoy prácticamente que tiene signos y síntomas más en un lugar de circulación comunitaria va a ser altamente sospechoso de COVID, digamos. Hay muy poco otro virus dando vuelta, digamos, y bacterias. Entonces digo, fue muy hasta ahora y va a seguir siendo, entendemos, muy positivo porque se puede detectar mucho más rápido, justamente como dice el programa, la búsqueda activa con el pretesteo de quienes encuadran como para justamente testearlos, hacerle el hisopado, la búsqueda activa, el diagnóstico más temprano y el aislamiento sobre todo más temprano, que es más importante. Y en esto, si me permitís, también quisiera hacer una acotación. No es lo más importante el hisopado rápido. Lo más importante es el aislamiento rápido y el autoaislamiento rápido ante el menor signo, síntoma que tenga la persona o que tenga duda que estuve en contacto o que estuvo en contacto con alguien confirmado. Lo primero que tengo que hacer es aislarme, autoaislarme, llamar al hospital y ahí se decidirá, se le sugerirá determinado horario o la visita domiciliaria según las características, que asista a la parte respiratoria, a la parte nueva del hospital, o no, según las características, o que se aísle, se mantenga aislado, que en algún momento se lo va a contactar. Pero insistimos,
no es lo más importante el hisopado porque es diagnóstico. Lo más importante para cortar la cadena de contagios es el aislamiento rápido. Al primer síntoma de gripe o de congestión, debo aislarme y debo llamar al hospital. Ese sería el mensaje para poder evitar esta cadena. Correcto. Ante la menor duda de signo o síntoma, me tengo que aislar en lo posible, claramente con mi grupo familiar, contactarme al hospital, que me van a guiar para dónde qué tengo que hacer. Básicamente. Entonces, lo mismo, también tener en cuenta que si de repente me entero que estuve en contacto con alguien que fue confirmado, ya sea por hisopado o por nexo clínico epidemiológico, sea confirmado como positivo, también contactarme con el hospital para ver cómo proceder. Y las medidas permanentemente de prevención. Bien. Son los 3 mecanismos que tenemos indefectiblemente. Las medidas bien aplicadas, ante el menor signo o síntoma, comunico mi trabajo, me comunico con el hospital, me aíslo con mi grupo familiar, o si estoy seguro que tuve contacto con un caso confirmado, lo mismo. Son 3 medidas que tenemos que tenerlas muy claras, son concretas y son muy efectivas, pero tenemos que hacerlo. Bien, tenemos que ser conscientes que debemos cuidarnos entre todos, que no es un simple eslogan, sino que es la verdad. Dar difusión de todas estas medidas, seguir machacando, seguir insistiendo. Doctor, agradecerle muchísimo este contacto, lo vamos a seguir molestando para seguir informando y para seguir recalcando sobre estas medidas o las nuevas disposiciones que vayan surgiendo, ya que esto es muy dinámico. Agradecerle muchísimo y ponernos a disposición como siempre. Yo agradecerles a ustedes por el espacio, siempre a disposición y más aún en este contexto de emergencia. Desde ya, déjame recordar, por favor, lo que dijimos. Estas 3 pautas son 4 o 5 puntos importantes como medida de prevención y sí o sí cumplirlas. El distanciamiento, el tapabocas bien usado, lavado de manos, no compartir absolutamente nada por ahora, lamentablemente, de reuniones sociales ni familiares o con los parientes. Y el hecho de, al menor signo o síntoma, me autoaíslo con mi grupo familiar y me comunico al hospital. Si tengo la seguridad de que estuve en contacto con alguien confirmado, me autoaíslo y me comunico al hospital. Muchas gracias. Y así escuchábamos la palabra del jefe de Zona Sanitaria 2, el doctor Carlos Cuarín, donde nos sigue pidiendo que nos quedemos en casa, que nos cuidemos, que usemos el barbijo correctamente, que mantengamos el distanciamiento social. Ante la menor duda, ante el menor contacto con alguien que sea positivo, por más que hayas tenido todas las precauciones, te autoaislás, llamás al hospital y ellos te van a decir qué hacer. Ante el menor síntoma de gripe, dolor de garganta, me autoaíslo, llamo al hospital y ellos van a saber qué decirnos. Esta es la única forma que tenemos de cuidarnos, gente. Tenemos que seguir haciendo hincapié en cuidarnos. Contale a tu vecino si no está usando el barbijo correctamente, que lo use, que mantenga el distanciamiento. No tengas vergüenza de decirle, vecino, súbase el barbijo, póngase el barbijo, lávese las manos, porque le estás salvando quizás la vida. Compartimos la segunda pausa y venimos enseguida.